Todo muy bien. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Sí, sin necesidad de meternos demasiado en el detalle de la cuestión económica, digamos que lo que todos los eh, comentaristas, todos los analistas económicos plantean es que la clave efectivamente de esta baja de la inflación tiene que ver con una ficción desde el punto de vista de es una especie de fenómeno autogenerado a partir de secar el mercado de dinero y efectivamente nadie le está vendiendo nada a nadie, ¿no? Entonces es muy difícil que vos puedas imponer precios a la suba en tanto y en cuanto no le estés vendiendo a nadie. Y es un fenómeno que se puede celebrar de parte del gobierno, pero que me parece que tiene severos límites que se ven en la actividad económica, donde todo el mundo está aguantando, desde muchas actividades que en la pantalla, si uno la mira de lejos, parece que le va bien, pero cuando uno mueve la hojarasca, efectivamente tampoco la están pasando en un momento realmente importante. Si uno quisiera ver si un plan económico es sólido, tiene buenas perspectivas de mediano plazo, tendría que ver el nivel de inversión que hacen efectivamente los empresarios. En la Argentina, más allá de los problemas o las características del tipo de capitalismo que representa, eso funciona igual y en la Argentina no está habiendo inversión en materia económica de las grandes empresas. Insisto con la idea, todo el mundo está tratando de aguantar, de ver hasta dónde llega, porque efectivamente la actividad está realmente muy, muy complicada como para andar imponiendo precios al alza para recuperar algo de terreno. Así que me Ujú. parece que eso explica de alguna manera ese 1,9%, que además hay que ponerlo entre comillas porque recordemos que hay una medición, y esta es una decisión política, por eso también ahí nos metemos, hay un modelo de medición más ajustado a los tiempos que corren, que tiene que ver con, por ejemplo, la incidencia de servicios, que la metodología que está utilizando en este momento INDEC no es la actual. Ese modo de medición está avalado por el propio Fondo Monetario Internacional y en la Argentina no se aplica porque efectivamente si se aplicara hay mucha sospecha de que daría otros números y así efectivamente el gobierno se lo vería en figurillas. De hecho, la negativa es del propio Javier Milei al propio Marco Labaña para que no se implemente ese sistema de medición. Bueno, así están las cosas de alguna manera en la Argentina, que también debe ser relativizado ese 1,9, sin necesidad de meternos en la sospecha que no tiene, yo por lo menos no tengo elementos como para sospechar si ese 1,9 está más o menos tocado para que no le dé el 2 por lo que representa para el gobierno. Sí, el dato oficial es que hay una medición en paralelo que ya está aprobada hace años y que no se aplica en la Argentina por esa circunstancia que comentaba antes. Muy bien. Otra jornada intensa, la del día de ayer, que se vio con respecto al tema vetos, ¿no? Y una rápida reacción por parte del sector universitario, del sector de salud. Un Javier Milei que 48 horas después toma nota, primero creando el Ministerio del Interior, un nuevo ministro. Tanto que habló de achicar del Estado, tuvo que dar marcha atrás y genera un nuevo ministerio, pero unas horas después no toma nota y sigue vetando cuestiones que lo llevaron a una dura derrota en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Un nuevo viejo funcionario sería, ¿no? Primero porque en la chiquita, digamos, en lo cortito, eh, Catalán, el funcionario nombrado como ministro del Interior, es un funcionario que ya venía jugando ese juego, si se quiere, sin la estructura de un ministerio, pero sí en términos políticos como un interlocutor, un hombre que es cercano al propio Guillermo Francos y que ha actuado de interlocutor con los gobernadores. Eso como primer dato. Como segundo dato, digamos que en términos políticos no parece el mejor debut para el propio catalán, porque eh, si bien
yo por lo menos a esta hora no sé si la ley de ATN se ha vetado. Todo parece indicar que sí, y que en línea con lo que sí ya efectivamente se conoció en la noche de ayer, que se aparecieron el veto a la cuestión de Garrahan y a la cuestión del financiamiento universitario. Todo parece indicar que los ATN, la ley de ATN va a seguir el mismo camino, con lo cual ya tuvo una doble respuesta, diría, o triple respuesta, de los trabajadores de Garrahan, de medidas de fuerza que preparan para los días que vienen, del sistema educativo argentino, con los rectores incluidos, y del sistema político institucional en términos legislativos, porque nadie puede aseverar que los sectores de la oposición en la Argentina no terminen efectivamente eh, otra vez dándole vuelta un veto al presidente, porque los números efectivamente han quedado demostrados que están disponibles, y porque las elecciones de la provincia de Buenos Aires, si bien refieren, como siempre decimos, al contexto de la provincia de Buenos Aires, a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ha tenido un efecto político que ha llevado a situaciones que, como por ejemplo, Maximiliano Puyaro ahora aparezca como un opositor férreo al gobierno nacional, cuando hasta hace un par de semanas reivindicaba cierta forma de diálogo, ¿no? Y no solamente Maximiliano Puyaro, sino los que vienen debajo de Maximiliano Puyaro dentro de ese esquema, y los colegas de Maximiliano Puyaro como Martín Yayo, ahora Ignacio Torres. Todo esto porque tiene que ver indudablemente con el surgimiento de un espacio como el de Provincia Unidas, que tiene como cara, te diría, visible, o que pretende conducir el proceso a un tal Juan Schiaretti, hombre que vendría a representar cierta racionalidad política, hombre que ha sido muy cercano a Mauricio Macri en su vida privada y en su vida pública, y que este sector, de alguna manera, que no tuvo un encuadramiento así en la provincia de Buenos Aires, pero donde sí aparecen algunas voces que están dentro de ese espacio con otro nombre en las elecciones, no hicieron una buena elección el domingo pasado allí en la provincia. Por allí anda la cosa. Me parece que el gobierno elige la peor estrategia para un gobierno debilitado, tratando de hacerse fuerte desde una postura que solamente puede convencer a los convencidos, porque si hay algo que todo el mundo parece indicar y que me parece que queda expuesto y a la vista, es que la derrota del oficialismo del domingo no fue por una cuestión instrumental, no fue por una cuestión de mal diseño político de la campaña. Si así hubiera sido, Pareja no tendría que estar más en estas reuniones que se arman, ¿no? Lo que ha sucedido es que la sociedad, de alguna manera, aquellos sectores que efectivamente estaban cercanos o que habían apoyado a la Libertad de Avanza, en algún porcentaje dejaron de hacerlo. No son pocos los consultores que hablan de sectores juveniles que no fueron a votar el domingo por alguna especie de enojo o decepción con el movimiento libertario, y así las cosas. Los números, efectivamente, recordemos que ha sido una elección donde se votó unos 4 o 5 puntos menos de asistencia hubo que respecto a la del 2021. Así las cosas, el escenario, que es realmente complicado para el gobierno, mucho más complicado para los argentinos, no parece haber hecho la mejor lectura, y va para adelante el gobierno con una estrategia que, insisto, me parece que es una especie de círculo vicioso que lo puede llegar a poner en un lugar muy difícil en la noche del 26 de octubre. Básicamente, siempre me gusta hacer la aclaración, ¿no? El escenario de Buenos Aires es exclusivo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. No tenemos certezas de que sea el escenario nacional, porque no ha habido elección para cargos nacionales, pero sí es un enorme mensaje político que en la provincia donde está el 40% del electorado se hayan dado los resultados que se han dado. Por lo tanto, en este círculo vicioso, en este espiral descendente que el gobierno todos los días va generando mayor malestar que antes, nadie puede asegurar que lo que sucedió en Buenos Aires no se proyecta al conjunto del país, y allí es donde me parece está el verdadero problema de esta etapa histórica para el oficialismo libertario.
Muy bien. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.